La verdad sobre la muerte de Rasputín. Conocido como el monje loco, Rasputín pasó de ser un simple campesino siberiano a convertirse en el influyente consejero de la familia imperial de Rusia, los Romanov. Su vida estuvo marcada por rumores de milagros, actos de curación y una influencia política que generó tanta admiración como odio. Pero Rasputín no solo fue conocido por sus supuestas habilidades místicas y por curar al hijo del zar. Su vida estuvo envuelta en escándalos, intrigas y múltiples intentos de acabar con su vida. Historias que rozan lo increíble. ¿Cuáles son las 3 profecías de Rasputín que sí pasaron? ¿Podía curar Rasputín? ¿Cómo llegó al poder? ¿Sedujo a varias mujeres nobles? ¿Quién era el príncipe Félix Yusupov que acabó con Rasputín? ¿Por qué querían acabar con Rasputín? ¿Por qué el cianuro no acabó con Rasputín? ¿Qué pasó después de su muerte? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue Rasputín? Grigori Yefimovich Rasputín fue un místico y curandero ruso, conocido por su influyente amistad con la familia imperial Romanov durante el reinado del zar Nicolás II, el último emperador de Rusia. Rasputín nació el 21 de enero de 1869 en la aldea siberiana de Prokopskoye, en la gobernación de Tobolsk, en el seno de una familia campesina. Rasputín ha sido descrito como un monje o como un stranik, vagabundo o peregrino, aunque no tenía ninguna posición oficial en la Iglesia Ortodoxa rusa. En noviembre de 1905, después de viajar a San Petersburgo y cautivar a varios líderes religiosos y sociales, Rasputín conoció al zar Nicolás II y a su esposa Alexandra. Un año después se convirtió en el curandero del príncipe Alexei, quien sufría de hemofilia. Fue una figura divisiva en la corte, visto por algunos como un místico, visionario y profeta, y por otros como un charlatán religioso. Conversión religiosa. Aunque no hay mucha información sobre Rasputín durante su juventud e infancia, la mayoría de los historiadores coinciden en que probablemente no tuvo una educación formal, como la mayoría de las familias campesinas en el Imperio ruso. En 1897, Rasputín desarrolló un renovado interés por la religión y dejó su aldea para emprender una peregrinación. No se sabe con certeza cuál fue su motivación. Algunas fuentes dicen que buscaba escapar de un castigo por robo de caballos. Otras sugieren que tuvo una visión de la Virgen María o de San Simeón de Verkhoturye, o que se debió a la inspiración por un estudiante de teología, Veleti Zaborovsky. Rasputín, de 28 años, ya estaba casado y con hijos cuando abandonó su antigua vida debido a una crisis emocional o espiritual. Se transformó después de su peregrinación al monasterio de San Nicolás, se volvió vegetariano, dejó el alcohol y se dedicó más fervientemente a la oración. Pasó los años siguientes como stranik, vagabundo sagrado, visitando sitios sagrados por toda Rusia. Para principios del año 1900, había formado un pequeño círculo de seguidores, y sus reuniones secretas de oración en la bodega de su padre levantaron sospechas y rumores infundados sobre su participación en una secta. ¿Cómo llegó al poder? A principios de 1900, el carisma de Rasputín y sus actividades comenzaron a difundirse en Siberia. Entre 1904 y 1905, viajó a Kazán, donde adquirió una reputación como sabio, capaz de ayudar a la gente con crisis espirituales. A pesar de que surgieron rumores sobre relaciones sexuales con sus seguidoras, Rasputín impresionó a varios líderes religiosos locales, que le dieron cartas de recomendación para el obispo Sergei en San Petersburgo. En esa ciudad, Rasputín fue presentado a líderes eclesiásticos, incluyendo a la archimandrita Teofán, quien lo invitó a quedarse en su casa y le abrió las puertas a influyentes salones de la aristocracia local, donde Rasputín ganó seguidores importantes, algunos de los cuales eventualmente se volverían en su contra. Sus ideas y comportamientos extraños despertaron una intensa curiosidad entre la élite de la ciudad, que estaba interesada en lo oculto y lo sobrenatural. Rasputín se quedó solo unos meses en su primera visita a San Petersburgo. Sin embargo, para 1905, ya había formado amistades con varios miembros de la aristocracia, incluidas las princesas negras, Militza y Anastasia de Montenegro, casadas con primos del zar Nicolás II,
quienes fueron instrumentales en presentar a Rasputín al zar y a su familia. ¿Podía curar Rasputín? Rasputín conoció al zar Nicolás II el 1 de noviembre de 1905, en el palacio de Peterhof. En su diario, el zar escribió que él y su esposa, la zarina Alexandra, habían conocido a un hombre de Dios, Gregory, de la provincia de Topolsk. Cuando regresó a San Petersburgo en 1906, Rasputín envió un telegrama al zar pidiendo presentarle un ícono de San Simeón de Verkhovtorche. Se reunió con los zares el 18 de julio y nuevamente en octubre, cuando conoció a sus hijos. En algún momento, Nicolás y Alexandra llegaron a creer que Rasputín tenía el poder milagroso de curar a su único hijo, el zarevich Alexei, quien sufría de hemofilia. Los historiadores no están de acuerdo sobre cuándo ocurrió esto. Según Orlando Figes, Rasputín fue presentado a la familia imperial como sanador en noviembre de 1905, mientras que Joseph Forham sugiere que fue en octubre de 1906, cuando Rasputín fue llamado por primera vez para rezar por la salud de Alexei. Gran parte de la influencia de Rasputín con la familia imperial se basaba en la creencia de la zarina Alexandra, entre otros, de que Rasputín había aliviado el dolor de Alexei y detenido su sangrado en varias ocasiones. En el verano de 1912, Alexei sufrió una hemorragia grave después de un paseo en carruaje, quedando en un estado crítico. Desesperada, Alexandra pidió enviar un telegrama a Rasputín, quien respondió asegurando que Alexei no moriría y aconsejando no molestar demasiado al paciente. Aunque su condición no cambió al principio, Alexandra se sintió alentada y, al día siguiente, la hemorragia de Alexei se detuvo. Los médicos advirtieron que la recuperación era inexplicable desde un punto de vista médico. Historias y especulaciones sugieren que Rasputín pudo haber detenido la hemorragia de Alexei de distintas formas, incluyendo el evitar la administración de aspirina, que entonces se usaba como analgésico, pero se desconocía su efecto como anticoagulante. Para Alexandra, Rasputín se convirtió en esencial para la supervivencia de Alexei, consolidando su influencia sobre la familia imperial. Puede que supiera de hipnosis. Es muy improbable que Rasputín tuviera alguna de las habilidades que decía tener. De hecho, incluso el círculo íntimo de la Casa Real no creía que fuera realmente un sanador. Aunque ayudó al joven príncipe Alexei, algunos consideran que esto se debió a las habilidades de hipnosis que desarrolló durante su despertar religioso. La hipnosis era muy común entre los sacerdotes ortodoxos. Rasputín a menudo la usaba para impresionar a las damas de la nobleza rusa. Tenía terrible comportamiento e higiene. Según la mayoría de sus contemporáneos, los modales de Rasputín no eran apropiados para la nobleza rusa. Como la mayoría de los campesinos, tenía un estilo de vida bastante sencillo antes de ser presentado a la Casa Real rusa. El uso de cucharas, tenedores y cuchillos aún no se había generalizado entre los campesinos, por lo que Rasputín tuvo dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, según todos los relatos, sus malos modales eran excesivos, incluso para los campesinos. Se dice que solía lamer las cucharas antes de servir a los demás, y a menudo tenía restos de comida en su barba. Rara vez se lavaba y a menudo olía mal. Esto, por supuesto, afectó su imagen entre los nobles. Sedujo a varias mujeres nobles. Pese a su autoproclamada santidad, Rasputín se entregaba a varias actividades consideradas pecaminosas. Para empezar, era un gran bebedor. Se dice que rara vez estaba sobrio, y cuando lo estaba, solo era para pasar tiempo con varias damas de la corte. De hecho, a pesar de su grave falta de higiene, Rasputín logró ganarse los favores de muchas mujeres de la nobleza. Incluso se dice que tuvo una aventura con la zarina Alexandra. Aunque esto aún está en debate, es cierto que la influencia de Rasputín sobre la zarina era tan grande que ella implementó ciegamente sus consejos cuando su esposo la dejó a cargo del país en 1916, tras su partida al frente de batalla. Como si su influencia no fuera suficiente, la popularidad de Rasputín entre las damas de San Petersburgo le ganó más enemigos en la clase alta. El resentimiento de estos últimos solo creció con el tiempo y alcanzó un punto crítico en la víspera de la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Influyó en que Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial. Rasputín se opuso al ingreso de Rusia en la Primera Guerra Mundial, pues afirmaba que el conflicto sería desastroso para el país y tendría consecuencias catastróficas para la monarquía. Como no siguieron su consejo, Rasputín insistió en ir al frente para bendecir a las tropas rusas,
pero el comandante en jefe del ejército, el gran duque Nicolás Nikolayevich, prometió colgarlo si se acercaba a las líneas del frente. Sin embargo, Rasputín predijo correctamente las primeras derrotas desastrosas del Imperio ruso. Esto llevó al zar Nicolás II a seguir su consejo y tomar el mando del ejército. Abandonó San Petersburgo para ir al frente y dejó a cargo a su esposa, quien estaba bajo la influencia del monje. El liderazgo del zar en batalla no afectó el creciente estancamiento ruso y redujo aún más su popularidad. Al final, la predicción de Rasputín sobre los efectos catastróficos de la guerra en el Imperio ruso y la familia real resultó ser cierta. Los rumores y la reputación de Rasputín. Las borracheras de Rasputín y sus relaciones con mujeres de todas las clases sociales, desde prostitutas hasta damas de sociedad, escandalizaron a la opinión pública. Rasputín parecía disfrutar de su fama, vestía y mostraba camisas bordadas para él por la zarina. La prensa, liberada gracias a los derechos otorgados por el zar Nicolás en 1905, difundió relatos sensacionalistas sobre Rasputín en Rusia y en el extranjero. Los rumores sobre su influencia en el régimen zarista se extendieron por toda Europa. Los soldados en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial hablaban de una supuesta relación íntima entre Rasputín y la zarina Alexandra, difundiendo la historia como conocimiento común sin pruebas. A medida que avanzaba la guerra, los relatos extravagantes sobre las hazañas de Rasputín se ampliaron para incluir su supuesta traición con el enemigo alemán, incluyendo un rumor de que intentaba socavar el esfuerzo bélico iniciando una epidemia de cólera en San Petersburgo con manzanas envenenadas importadas de Canadá. Lo que el pueblo ruso creía saber sobre Rasputín tuvo una mayor influencia en su reputación que sus verdaderas opiniones y actividades, lo cual alimentó las exigencias de removerlo de su posición privilegiada. Sin embargo, la influencia política de Rasputín aumentó cuando Nicolás dejó la capital para tomar el mando del ejército ruso. En ausencia de su esposo, la zarina Alexandra asumió el control nominal del imperio, confiando en gran medida en Rasputín como asesor. Nacida en Alemania, Alexandra era profundamente impopular, pero Nicolás, descrito por el historiador Robert Macy como un hombre decente pero un mal zar, apoyaba a su esposa, respaldó sus decisiones políticas y rechazó los llamados a un gobierno provisional alternativo. Las tres profecías de Rasputín, que sí se cumplieron. En el año 1912, Rasputín publicó un libro titulado Reflexiones piadosas, en el cual incluyó varias profecías. 3 de ellas se han cumplido. Primera profecía cumplida: el asesinato de la familia imperial. Se dice que Rasputín previó la muerte de la familia imperial mucho antes del tiroteo en el sótano de la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, en la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Siempre que abrazo al zar y a la zarina, a las niñas y al zarevich, me estremezco de horror, como si abrazara a los muertos, y luego rezo por estas personas. Rezo por la familia imperial, porque la sombra de un largo eclipse cae sobre ellos, escribió en su libro. Segunda profecía cumplida: la Revolución de Octubre de 1917. Rasputín predijo la llegada de un nuevo poder en Rusia y montañas de cadáveres, entre los que estarían los cuerpos de los grandes duques, y el agua del Neva se teñirá con su sangre. Escribió: la oscuridad descenderá sobre Petersburgo. Cuando su nombre sea cambiado, entonces el imperio terminará. San Petersburgo fue renombrada Petrogrado después de la victoria de la Revolución. Tercera profecía cumplida: su propia muerte. Rasputín también previó las circunstancias de su propia muerte. Escribió: si soy asesinado por simples ladrones de los campesinos rusos, el zar Nicolás no debería temer por su destino, y los descendientes de los Romanov reinarán 100 años y más. Sin embargo, si el asesinato es cometido por nobles, parientes del zar, entonces el futuro de Rusia y de la familia imperial será terrible. Los nobles huirán del país, y los parientes del zar no estarán vivos en 2 años. Hermanos se levantarán contra hermanos y se matarán entre sí, advirtió el monje. Y sí, sabiendo lo ocurrido posteriormente con la familia real y la caída del imperio ruso, definitivamente esta profecía advierte cómo fue el final de Rasputín. El fallido intento de acabar con Rasputín el 12 de julio. El 12 de julio del año 1914, una campesina de 33 años, llamada Chonia Guseva, intentó asesinar a Rasputín, apuñalándolo en el estómago,
fuera de su casa, en Porkovskoye. El monje resultó gravemente herido y por un tiempo se dudó sobre sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, se recuperó después de una cirugía y hospitalización. Guseva era seguidora de Iliodor, un ex sacerdote que había apoyado a Rasputín antes de denunciar sus escapadas sexuales y su egolatría en diciembre de 1911. Radical conservador y antisemita, Iliodor había sido parte de un grupo de figuras del establecimiento que intentaron separar a Rasputín de la familia imperial en 1911. Cuando este esfuerzo fracasó, Iliodor fue desterrado de San Petersburgo y finalmente despojado de su investidura. Guseva afirmó haber actuado sola. Dijo que había leído sobre Rasputín en los periódicos y lo creyó un falso profeta e incluso un anticristo. Sin embargo, tanto la policía como Rasputín creían que Iliodor había instigado el intento de asesinato. Iliodor huyó del país antes de poder ser interrogado y Guseva fue declarada no responsable de sus acciones por razón de demencia. ¿Por qué querían acabar con Rasputín? Muchas personas querían deshacerse de Rasputín, cuya influencia sobre el zar y la zarina generaban muchas sospechas y recelos sobre la nobleza. Personas muy influyentes del Imperio ruso se acercaron a Nicolás y a Alexandra para denunciar la verdad sobre Rasputín y los rumores que circulaban en la corte. Para gran consternación de todos, la pareja real se negó a escuchar las advertencias. Las 3 personas que mataron a Rasputín. 3 personajes fueron principalmente responsables de la muerte de Rasputín. El príncipe Félix Yusupov, heredero de una vasta fortuna familiar, estaba casado con Irina, la joven y hermosa sobrina del zar. Yusupov también era considerado muy apuesto. Con su apariencia y dinero podía permitirse sus caprichos, generalmente considerados perversos para la época. Hablamos, por ejemplo, de travestismo y homosexualidad. Los historiadores piensan que estos atributos ayudaron a Yusupov a atraer a Rasputín. El gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar Nicolás II. Pavlovich estuvo una vez comprometido con la hija mayor del zar, Olga, pero su continua amistad con Yusupov hizo que la pareja real rompiera el compromiso. Vladimir Purishkevich era un miembro franco de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. El 19 de noviembre de 1916, Purishkevich pronunció un discurso vibrante en la Duma, en el que dijo: «Los ministros del zar que se han convertido en marionetas cuyas cuerdas han sido tomadas firmemente por Rasputín y la zarina Alexandra Fyodorovna, el genio maligno de Rusia y del zar, que ha permanecido como una alemana en el trono ruso y ajena al país y su gente». Yusupov asistió al discurso y luego contactó a Purishkevich, quien rápidamente accedió a participar en el asesinato de Rasputín. Otros involucrados fueron el teniente Sergei Mikhailovich Shukotin, un jefe oficial convaleciente, y el doctor Stanislaw de la Sobert, quien fue agregado como el 5º miembro porque necesitaban a alguien para conducir el vehículo de escape. ¿Quién era el príncipe Félix Yusupov? El príncipe Félix Yusupov nació el 23 de marzo de 1887 en el lujoso Palacio Moika, en San Petersburgo. Sus padres eran el conde Félix Nikolayevich Suma Rukov-Elston y la princesa Sinaida Nikolayevna Suyopova, la última heredera de la increíble, rica y noble casa de Yusupov. Para evitar la extinción de la familia, el práctico conde Félix acordó adoptar el apellido de su esposa, un arreglo inusual en la época. A través de este matrimonio, el conde Félix aseguró una considerable dote de negocios y propiedades por toda Europa. Él y su esposa tuvieron 4 hijos, entre ellos el príncipe Félix Felixovich Yusupov. El príncipe Félix fue criado conforme a su estatus, con todos los lujos y ventajas posibles. Sus muchos privilegios lo hicieron un poco imprudente y autoindulgente. En su juventud, Félix se comportaba de manera salvaje. Le gustaban las fiestas, donde podía beber en exceso, bailar tango y fumar hashish, su sustancia preferida. Se entregaba al travestismo provocativo, a menudo robando los vestidos de gala y las joyas de su madre, y tuvo apasionados romances con hombres y mujeres. En 1914 se casó con la condesa Irina Felixovna Sheremeteva. Usó una laguna legal para eludir el servicio militar obligatorio y no parecía tener una verdadera inclinación intelectual. ¿Cómo fue el plan para acabar con Rasputín? Tras el primer intento fallido, surgió un nuevo plan para asesinar al cuestionado monje. El plan era relativamente simple.
el príncipe Yusupov debía hacerse amigo de Rasputín y luego atraerlo a su palacio para matarlo. Dado que Pavlovich estaba ocupado todas las noches hasta el 16 de diciembre y Purishkevich partía hacia el frente en un tren hospital del 17 de diciembre, se decidió que el asesinato sería durante la noche del 16 y las primeras horas de la mañana del 17. Los conspiradores querían hacerlo de noche para ocultar el asesinato y esconder el cuerpo. Además, Yusupov notó que el apartamento de Rasputín no estaba vigilado después de la medianoche. Se decidió que Yusupov recogería a Rasputín en su apartamento a las 12:30. Conociendo el amor de Rasputín por el sexo, los conspiradores usarían a Irina, la hermosa esposa de Yusupov, como carnada. Yusupov le diría a Rasputín que podría conocerla en el palacio con la insinuación de un posible encuentro sexual. Yusupov escribió a su esposa, que estaba en su hogar en Crimea, para pedirle que se uniera al importante evento. Después de varias cartas, ella respondió a principios de diciembre, histérica, diciendo que no podía hacerlo. Los conspiradores entonces tuvieron que encontrar una manera de atraer a Rasputín sin tener realmente a Irina allí. Decidieron mantenerla en el plan. Pese a su ausencia, fingieron que se encontraba en el palacio. Yusupov y Rasputín entrarían por una entrada lateral del palacio con escaleras que conducían al sótano, para que nadie los viera entrar o salir del palacio. Yusupov estaba renovando el sótano como un acogedor-comedor. El palacio de Yusupov estaba junto al canal Moika y frente a una comisaría. Usar armas de fuego no era posible, por miedo a que se oyeran, así que decidieron usar veneno. El comedor en el sótano se arreglaría como si varios invitados acabaran de irse apresuradamente. Habría ruido proveniente de arriba, como si la esposa de Yusupov estuviera entreteniendo a invitados inesperados. Mientras esperaban a Irina, Yusupov ofrecería a Rasputín pasteles y vino con cianuro de potasio. La puesta en marcha del plan un mes antes. En noviembre, aproximadamente un mes antes del asesinato, Yusupov contactó a María Golovina, una amiga de mucho tiempo que también era cercana a Rasputín. Se quejó de que había estado teniendo dolores en el pecho que los médicos no habían podido curar. Ella sugirió inmediatamente que viera a Rasputín por sus poderes curativos. La amistad fingida comenzó y Rasputín empezó a llamar a Yusupov con el apodo Pequeño. Rasputín y Yusupov se reunieron varias veces durante noviembre y diciembre. Yusupov le había dicho a Rasputín que no quería que su familia supiera sobre su amistad, así que acordaron que Yusupov entraría y saldría del apartamento de Rasputín por una escalera trasera. Muchos han especulado que en estas sesiones ocurría algo más que sanaciones, y quizá se tratara de una relación particular. En algún momento Yusupov mencionó que su esposa llegaría de Crimea a mediados de diciembre. Rasputín mostró interés en conocerla, por lo que acordaron que Rasputín conocería a Irina justo después de la medianoche del 17 de diciembre. También se acordó que Yusupov recogería y dejaría a Rasputín. Durante varios meses, Rasputín había estado viviendo con miedo. Había estado bebiendo aún más de lo habitual y constantemente bailaba música gitana para intentar olvidar su terror. Varias veces Rasputín afirmó que lo iban a matar. No se sabe si esto era una verdadera premonición o si había escuchado los rumores que circulaban por San Petersburgo. Incluso, en el último día de vida de Rasputín, varias personas lo visitaron para advertirle que se quedara en casa y no saliera. Alrededor de la medianoche del 16 de diciembre, Rasputín se cambió de ropa y se puso una camisa azul claro bordada con ancianos y pantalones de terciopelo azul. Aunque había acordado no decirle a nadie a dónde iba esa noche, en realidad se lo había dicho a varias personas, incluyendo a su hija María y a Golovina, quien lo había presentado a Yusupov. La conspiración para acabar con Rasputín. Yusupov buscó a Rasputín en su vivienda para llevarlo al encuentro con Irina. Cuando llegaron al palacio, el príncipe llevó a Rasputín a la entrada lateral y bajaron las escaleras al comedor del sótano. Al entrar en la sala, Rasputín escuchó ruidos y música en el piso de arriba. Como planeaba, Yusupov le explicó que Irina había sido retenida por invitados inesperados, pero que bajaría en breve. Los otros conspiradores esperaron hasta que Yusupov y Rasputín entraran en el comedor. Luego se quedaron junto a las escaleras que conducían al sótano, esperando que algo sucediera. Hasta este punto, todo había ido según lo planeado. Pero mientras supuestamente esperaban a Irina, Yusupov ofreció a Rasputín uno de los pasteles envenenados. Rasputín se negó, diciendo que eran demasiado dulces.
No quería comer ni beber nada. Yusupov comenzó a entrar en pánico y subió las escaleras para hablar con los otros conspiradores. Cuando bajó de nuevo, Rasputín, por alguna razón, había cambiado de opinión y accedió a comer los pasteles. Luego empezaron a beber vino. Aunque se suponía que el cianuro de potasio tendría un efecto inmediato, no sucedió nada. Yusupov continuó conversando con Rasputín, esperando que algo ocurriera. Al notar una guitarra en la esquina, Rasputín le pidió a Yusupov que tocara para él. El tiempo pasaba y Rasputín no mostraba ningún efecto del veneno. El día de su muerte. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Yusupov estaba preocupado ante la situación de Rasputín, que no mostraba ningún efecto del veneno en su cuerpo. Nuevamente Yusupov inventó una excusa y subió las escaleras para hablar con los otros conspiradores. Obviamente el veneno no estaba funcionando. El príncipe tomó una pistola de Pavlovich y volvió abajo. Rasputín no notó que Yusupov había regresado con una pistola detrás de su espalda. Mientras Rasputín miraba un hermoso gabinete de ébano, Yusupov dijo: «Grigori Efimovich, sería mejor que miraras el crucifijo, lloraras a él». Levantó la pistola y disparó. Los otros conspiradores corrieron al sótano y encontraron a Rasputín tendido en el suelo y a Yusupov parado sobre él con la pistola. Después de unos minutos, Rasputín convulsionó y luego se quedó quieto. Los conspiradores subieron para celebrar su éxito y esperar más tarde en la noche para poder deshacerse del cuerpo sin testigos. Todavía seguía vivo. Una hora después, Yusupov sintió una inexplicable necesidad de ir a ver el cuerpo. Bajó de nuevo y tocó el cadáver. Todavía parecía cálido. Sacudió el cuerpo. No hubo reacción. Cuando empezó a alejarse, notó que el ojo izquierdo de Rasputín comenzaba a abrirse. Todavía estaba vivo. Rasputín se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre Yusupov, agarrándole los hombros y el cuello. Yusupov luchó para liberarse y finalmente lo logró. Subió corriendo gritando: «¡Está vivo!». Purishkevich estaba arriba y acababa de guardar su revólver en el bolsillo cuando vio a Yusupov subir corriendo y gritando. Purishkevich bajó corriendo las escaleras, solo para descubrir que Rasputín corría por el patio. Mientras Rasputín corría, Purishkevich gritó: «Félix, Félix, le contaré todo a la zarina». Purishkevich persiguió a Rasputín, disparó su arma mientras corría, pero falló. Disparó de nuevo y volvió a fallar. Se mordió la mano para recuperar el control de sí mismo. Disparó nuevamente. Esta vez la bala dio en el blanco, alcanzando a Rasputín en la espalda. Rasputín se detuvo y Purishkevich disparó de nuevo. Esta vez la bala lo alcanzó en la cabeza. Rasputín cayó. Su cabeza se sacudía, pero intentaba arrastrarse. Purishkevich lo alcanzó y le dio una patada en la cabeza. ¿Por qué el cianuro no acabó con Rasputín? Hay varias hipótesis para explicar esta falla en el plan. La primera teoría es que los envenenadores simplemente eran incompetentes. No usaron suficiente cantidad, o el cianuro que tenían era viejo y se había degradado, convirtiéndose en una sustancia menos tóxica. Aunque plausible, un siglo después de los eventos es imposible comprobarlo. La segunda teoría es que Rasputín, quien ya había sobrevivido al menos a un intento de asesinato, se protegió contra el veneno, ingería cantidades bajas de todos los venenos conocidos y desarrolló una inmunidad. Sin embargo, el cianuro no es una sustancia a la cual se pueda desarrollar inmunidad, así que esta hipótesis puede ser descartada. La tercera teoría es que Rasputín padecía de gastritis alcohólica, lo que puede llevar a tener menos ácido estomacal. Sin ácido en el estómago, el cianuro de potasio no puede convertirse en ácido cianhídrico y por lo tanto es considerablemente menos tóxico. Es otra explicación plausible, pero imposible de verificar. La cuarta teoría es que sus envenenadores le dieron involuntariamente el antídoto junto con el veneno. Estudios han demostrado que las ratas alimentadas con azúcar y cianuro tienen mucho mejor resultado que aquellas alimentadas solo con cianuro. La teoría, aunque no probada, es que el azúcar se une al cianuro de una manera que permite su excreción antes de que pueda ser absorbido completamente por el cuerpo. Los asesinos, por lo tanto, pudieron haber elegido mal al decidir entregar el cianuro en pasteles y vino azucarados. La última teoría es que Yusupov inventó todo el asunto y Rasputín fue simplemente disparado poco después de su llegada al palacio por una o más personas desconocidas. Esto probablemente se acerca mucho más a la verdad, pero no es tan interesante como las historias de un monje imposible de matar. La llegada de la policía.
Un oficial de policía escuchó entre 3 o 4 disparos en rápida sucesión. Se dirigió al lugar para investigar y vio a 2 hombres cruzando el patio del Palacio Yusupov. Reconoció al príncipe y un sirviente llamado Bushinsky. Les preguntó si habían oído disparos y el sirviente negó con la cabeza, pensando que probablemente había sido el ruido de un vehículo. El policía regresó a su puesto. Mientras tanto, los hombres escondieron el cuerpo de Rasputín en unas escaleras cercanas al comedor del sótano. Yusupov tomó una pesa y golpeó el cadáver indiscriminadamente. Cuando los demás lo apartaron, Yusupov estaba cubierto de sangre. El sirviente temía que el policía contara a sus superiores que había escuchado disparos. Llamaron al policía para que regresara al palacio, donde le revelaron la muerte de Rasputín y le pidieron que guardara el secreto por el bien de Rusia. El policía accedió, pero 20 minutos después informó a sus oficiales superiores. Pese a que lo envenenaron, le dispararon 3 veces y lo golpearon con una pesa. Rasputín seguía vivo. Los conspiradores lo ataron con cuerdas y envolvieron su cuerpo en una tela gruesa. Luego, cerca del amanecer, lo arrojaron desde un puente, pero sin peso para hundirlo. Luego se separaron, esperando no ser descubiertos. La mañana siguiente. Durante la mañana del 17 de diciembre, las hijas de Rasputín notaron su ausencia. Llamaron a una gran amiga de la zarina y defensora de Rasputín, y le contaron que el monje había salido la noche previa con Yusupov. Cuando llamó al príncipe para investigar, le dijeron que estaba durmiendo. Más tarde, Yusupov devolvió la llamada diciendo que no había visto a Rasputín la noche anterior, pero todos en la casa del monje sabían que mentía. El oficial de policía informó a su superior, quien a su vez informó al suyo, sobre los eventos en el palacio. Encontraron sangre en las afueras del palacio, pero Yusupov intentó ocultarla disparando a uno de sus perros para justificarla. Los policías no se dejaron engañar, ya que había demasiada sangre y se había escuchado más de un disparo. Además, ya tenían la confesión del grupo al primer policía. La zarina fue informada y se abrió una investigación de inmediato, siendo evidente para la policía desde el principio quiénes eran los asesinos, aunque aún no se había encontrado el cuerpo. ¿Qué pasó después de su muerte? Las noticias del asesinato de Rasputín se difundieron rápidamente, incluso antes de que se encontrara su cuerpo. En la prensa se publicó un informe sobre la muerte de Rasputín, después de una fiesta en una de las casas más aristocráticas en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó con su cuerpo? 2 trabajadores descubrieron sangre en la barandilla del puente Petrovsky y una bota en el hielo debajo, así que la policía comenzó a buscar en la zona. El cuerpo de Rasputín fue encontrado bajo el hielo del río el 1 de enero, aproximadamente a 200 metros río abajo desde el puente. Dmitry Kosorotov, el principal forense de la ciudad, examinó el cuerpo. Su informe se perdió, pero más tarde afirmó que el cuerpo de Rasputín mostraba signos de trauma severo, incluyendo 3 heridas de bala, una quemarropa en el frente, una herida cortante en el lado izquierdo y otras lesiones, muchas de las cuales consideró que fueron infligidas post-mortem. El forense encontró una sola bala en el cuerpo de Rasputín, pero dijo que estaba demasiado deformada y era de un tipo demasiado común para rastrearla. No encontró evidencia de que Rasputín hubiera sido envenenado. ¿Qué pasó con Félix Yusupov? El príncipe Félix se libró fácilmente del asesinato, a pesar de que su crimen era obvio. Sus mentiras bien elaboradas sobre las pruebas en su propiedad y los privilegios de su nobleza solo causaron su destierro de la corte rusa a su propia finca. Difícilmente un castigo, considerando sus alrededores y estilo de vida extravagantes. La enfurecida zarina Alexandra presionó por una ejecución sumaria del príncipe Félix, sin saber que ese sería su propio destino, en 1918, a manos de los revolucionarios bolcheviques. El heroico acto del príncipe Félix, a pesar de sus nobles intenciones, hizo poco para detener el levantamiento contra la monarquía que ya estaba en marcha. Rasputín fue enterrado el 2 de enero de 1917, en una pequeña iglesia cerca de una de las residencias de los zares. El funeral solo tuvo la presencia de la familia imperial y parte de su círculo cercano. La esposa, amante y los hijos de Rasputín no fueron invitados, aunque sus hijas se reunieron con la familia imperial en su residencia durante la tarde de ese día. La familia imperial planeaba construir una iglesia sobre el lugar de la tumba de Rasputín. Sin embargo, su cuerpo fue exhumado y quemado por un destacamento de soldados poco después de que Nicolás abdicara el trono, en marzo del año 1917.
Los soldados no querían que la tumba de Rasputín se convirtiera en un punto de reunión para los partidarios del antiguo régimen. Pese a su siniestra reputación, Rasputín sigue siendo una de las figuras más interesantes, intrigantes y misteriosas del siglo XX, el último gran mago que ha conocido la humanidad contemporánea. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la verdad sobre la muerte de Rasputín. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.